Dios les bendiga, amados hermanos de IPUC Palmeras y todos los amigos y hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Bueno, mi saludo en el nombre del Señor Jesús, hoy 24 de diciembre del 2020. Gracias damos a Dios por la oportunidad de reunirnos cada uno en nuestros hogares y porque me permite compartir la palabra de Dios por estos medios. Y a usted, hermano, que está en su casa, atento a oír la voz de Dios. Gracias a Dios porque aún el Señor en medio de esta cuarentena nos regala estos espacios, así sea para reunirnos como iglesia virtualmente y físicamente cada familia en su hogar, a oír la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para oír la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos hable de una manera especial, pues hoy estamos haciendo un culto de acción de gracias para nuestro Dios. Somos un pueblo agradecido. Vamos a orar, cierre sus ojos y dígale al Señor que le hable. Soberano Señor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Presento, Señor, cada familia ya en su casa, cada hogar. Todos, Señor, los hogares de IPUC Palmeras y cada hogar de los amigos y hermanos que nos ven, Señor. Te pido que uses mi vida en favor de tu pueblo. Señor, los dones que me has dado y el ministerio los pongo en tus manos. Úsame, Señor. Háblanos por medio de la predicación de tu palabra. En nombre tuyo, Señor Jesús, voy a predicar tu santa y bendita palabra. Amén y amén. Bueno, si alguno allá en su casa se puso en pie para orar, para oír la palabra de Dios, se puede sentar. Hoy quiero, les decía al inicio que hoy es un culto de acción de gracias. En medio de tantas noticias, algunas no tan alentadoras, todavía podemos darle gracias a Dios, todavía hay motivos para agradecerle. El título en esta ocasión de la enseñanza es: no olvides, testifica y agradece. Lo repito, no olvides, testifica y agradece. El agradecimiento o el ser agradecido tiene que ver con el recordar, con no olvidar lo que alguien hizo por mí, lo que alguien hizo por usted. Y por el contrario, la ingratitud, el ser ingrato es producto del olvido, de olvidarse las cosas buenas o bonitas que alguien hizo por cada uno de nosotros. Y para no olvidar, hermanos, para no olvidarnos, hay una fórmula que da Dios en la Biblia y es contar, testificar. Muchas veces yo me pongo a contarle a mis hijos historias de cosas que me sucedieron en el pasado, y entre ellas a veces le cuento de las personas que me han ayudado. Y cuando estoy contándole esas historias de que alguien me ayudó algún día económicamente, algún día alguien oró por mí, algún día alguien me dio un consejo, una oportunidad, etcétera. Sabe que cuando uno cuenta, recuerda, y cuando uno recuerda, a uno le dan ganas de agradecer. Y me ha pasado varias veces después de hablar con mis hijos y contarles algo bonito, hacer memoria de algo bonito, que al terminar de contarles he agarrado el celular y he llamado a esa persona porque me acordé de esa persona que hace 6 meses, 1 año, 10 años, 5 años me tendió la mano. Y en ese momento le llamo, le escribo, le pongo un mensaje, le saludo, o en la noche al acostarme oro por esa persona porque estoy agradecido. Pues Dios en la Biblia deja más o menos como una fórmula para que seamos un pueblo agradecido. Lo primero que Dios recomienda es no olvidar. Lo segundo es contar o testificar, recordar y contando se recuerda, contando las maravillas de Dios, contando las cosas buenas. Y lo último ahí sí que uno hace es agradecer. Entonces esos 3 puntos, por eso el título de la enseñanza es no olvides, testifica y agradece. Vamos a hablar un poquitico, el primer punto es del no olvidar. Yo le he puesto este primer punto: olvidar sería un pecado contra Dios. Olvidar sería un pecado contra Dios. ¿Sabe que hay un texto en la Biblia, en Isaías capítulo 44, versículo 21, cargado de un fuerte sentimiento? Y ese texto cada vez que lo leo me toca el corazón porque es que quien lo dice es Dios. Miremos cómo dice Isaías 44, 21. Dice Dios: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, acuérdate, porque mi siervo eres, yo te formé.
Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Cuando yo leí este texto, hermano, Dios diciéndole al ser humano, Dios diciéndole a su pueblo, diciéndole, no me olvides. Dios le dice, Israel, no me olvides. En este tiempo el pueblo de Dios es la iglesia. Hermano, Dios diciéndonos, no me olvides. Olvidarnos de Dios sería pecado, hermanos. Es que hasta entre las relaciones interpersonales, de pronto cuando yo viajo a hacer algún trabajo fuera de la ciudad, mi esposa siempre espera que la llame en algún momento del día, que le escriba. Y siempre, por muy ocupado que esté, si estoy muy ocupado durante el día o no hay señal o algo, apenas tenga señal o en la noche apenas termine el evento en el cual estoy ocupado, ahí mismo llamo a mi esposa, llamo a mis hijos, les mando un WhatsApp, les hago una videollamada, etcétera. Y sabe que cuando de pronto si me demoro, mi esposa me dice, yo pensé que era que no se acordaba de mí, yo pensé que se había olvidado. Hasta mis hijos me dicen, papi, usted nos tenía olvidados, en todo el día no nos llamó. Hermano, a ninguno le gusta la ingratitud. Creo que es una queja de la mayoría de esposas cuando el esposo se va a trabajar y ellas esperan, aunque el esposo venga en la noche, ella espera que de pronto el esposo le mande un WhatsApp, una llamadita, algo, le mande cualquier cosita, una carita feliz, una manita. ¿Por qué? Porque, hermano, la comunicación y la gratitud es indispensable. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Dios? Hermano, Israel se olvidó de Dios y no se me da cuando yo leo que es Dios. Claro, si uno ve a un ser humano diciéndole a otra persona, a una mujer diciéndole a un hombre, no me olvides, no se olvide de mí. Hay muchas mujeres con temor de que de pronto el esposo se va a trabajar a un lugar lejano, ¿cierto? Y dice, no, usted como que se está olvidando de mí, usted ya en las noches no me llama, usted no me escribe. O hijos, niños, que dicen, mi papá se olvidó de mí, mi papá ya no me llama, mi papá no me escribe. Pasan días y mi papá no se preocupa por mí, se olvidó de mí y hasta lloran. Imagínense ahora, hermanos, olvidarnos nosotros de Dios. Israel se olvidó de Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no nos podemos olvidar de Dios. Sería un pecado olvidarnos de Dios. No puede ser un día que usted no se acuerde de Dios, que yo no me acuerde de Dios. Por mucho trabajo que tengamos, hermano, al llegar en la noche, así lleguemos fundidos, cansados, unas palabras para el Señor, ¿cierto? Unas palabras de gratitud, un gracias, Señor, ya voy a descansar. Un gracias, Señor, por tanto trabajo. Hermanos, no hay motivos para olvidarnos de Dios. Sería un pecado olvidarnos de Dios. Cuando vamos de camino podemos ir alabando a Dios, hablando con el Señor, agradeciéndole al Señor sus maravillas. Pero sabe que el Señor, para que no se olviden de Él, en el versículo ahí mismo en Isaías 44, el versículo siguiente, el 22, le recuerda a su pueblo. Le da como motivos, como que le dice a Israel, mire, no te olvides de mí porque, dice el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios le dice a Israel, Israel, yo te salvé, yo te perdoné, yo te ayudé. No te olvides de mí. Piensa en mí, acuérdate de mí. Hermanos, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros como iglesia. Dios ha hecho tantas cosas con nosotros este año que olvidarnos sería un pecado. Dios ha hecho maravillas, Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha ayudado. No podemos alejarnos, no podemos distanciarnos en esta relación de Dios. No podemos dejar de orar, dejar de agradecerle, dejar de servirle. No podemos hacerlo, no podemos ser ingratos. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. El Señor Jesús pensó en mí y en usted, pensó en nosotros. Lo menos que yo puedo hacer es pensar en Él y agradecerle y adorarle y hablar con Él y cantarle alabanzas. Así que este es el primer punto. No se puede olvidar usted, querido hermano, ni yo. No nos podemos olvidar de Dios. Dios es un Dios vivo. Él está presente, Él nos ve. Podemos, con razón la Biblia dice, orad sin cesar. Podemos hablar con Él
cada segundo de la vida, cada momento. Así usted vaya de camino mientras trabaja, puede estar pensando en Él, puede adorarlo donde quiera que sea. No hay un motivo para que pase un día y yo no me acuerde de Dios. No podemos pasar un día sin orar, no podemos pasar un día que nos acostemos a dormir sin darle gracias a Dios. Por favor, vea, Dios dice, no me olvides. ¿Será que hay alguna familia que se está olvidando de Dios? ¿Será que hay alguna familia que en su casa ya no le cantan, ya no le adoran? ¿Será que ya hay alguna familia que no leen la palabra de Dios en familia? ¿Que no hacen el devocional? ¿Será que hay algún hermano, algún creyente que es capaz de acostarse a dormir sin orar, levantarse y empezar el día sin orar? Por eso la Biblia dice, no me olvides, no me olvides. Vamos a pasar al segundo punto. Recuerde que vamos a hablar de 3 puntos. El primero era no olvidar. El segundo es contar o testificar para traer a la memoria las cosas buenas que Dios ha hecho. Vamos a leer el Salmo 78, versículo número 5 y 6. Salmo 78, verso 5. Oído como dice, este segundo punto dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué quiere decir este texto? Dios le entregó la ley, la palabra de Dios, los mandamientos a esta generación, a estos hombres, a estas mujeres, a estos padres. Pero no solamente se la entregó, sino que le dijo que por favor se la enseñasen a sus hijos también. Dice el versículo 6, el versículo siguiente dice, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermano, esto es algo que tenemos que pasar a la siguiente generación, a nuestros hijos. Oiga, abuelos y abuelas, usted tiene el deber de pasar la enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos y a sus nietos. Que este conocimiento de la palabra de Dios pase a nuestros hijos y pase a los nietos y sea una generación de personas que amen a Dios, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan la doctrina del nombre de Jesús, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, etc. Entonces es una de las tareas que Dios coloca, que Dios quiere hacer pedagogía para que no nos olvidemos de su palabra, de sus bondades, de sus maravillas. Dios pone a los padres para que le cuenten a sus hijos y le cuenten a sus nietos y a la generación que vendrá, y ellos le cuentan a sus hijos y así sucesivamente, y que nunca se corte esa cadena, ese eslabón del evangelio. No es posible que haya una generación de padres creyentes, cristianos, y la generación siguiente de sus hijos no haya cristianos, no haya servidores de Dios. Quiere decir que estos padres hicieron mal la tarea. De pronto algún hijo en algún momento se pone difícil, pero hermano, que una generación de padres sean cristianos y ninguno de sus hijos siga el evangelio y no haya quien le sirva a Dios de sus hijos, no hicimos tal vez bien la tarea. Por eso el Señor quiere asegurarse que hagamos la tarea. Por eso, hermanos, entre otras cosas, ahora en este tiempo que escuela dominical, que es la que tradicionalmente en la iglesia le enseña a los niños, no ha podido hacer ese trabajo física y presencialmente. Pero yo quiero decirles algo, bíblicamente el trabajo de enseñar la palabra de Dios a los niños no es de los maestros de escuela dominical. Gracias a Dios y gracias maestros de escuela dominical por hacerlo. Eso está bien, pero la responsabilidad bíblica es del papito y de la mamita, no de los maestros de escuela dominical. Me pregunto en este tiempo y ahora en diciembre y en estos toques de queda y eso, me pregunto si en casa alguna mamita se toma el trabajo, algún papito se toma el trabajo de hacer un trabajo manual como lo hacen los maestros aquí en la iglesia, en clases. Me pregunto si algún papá, alguna mamá le coloca un versículo, hace un dibujito con los niños, lo colorea con palitos de paleta, con piedritas. Me pregunto si hay un padre de familia, una madre de familia que esté cumpliendo con el mandamiento de Dios, con la tarea que Dios le puso. Mire, nosotros los pentecostales, hay un texto, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene un texto que es lema.
¿Cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero más abajito de ese dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando se levanten y andando por el camino, y cuando se acuesten y al levantarse, es decir, las repetirás constantemente al salir, al entrar, de camino, al acostarse, al levantarse, cuando estén trabajando. Eso lo mandó Dios, eso que quedó escrito se lo mandó Dios, no a los maestros de escuela dominical. Aunque repito, gracias maestros. Eso se lo mandó al papá y a la mamá. Me pregunto si en estos días de diciembre, si hoy 24 de diciembre, algún papito que de pronto esté descansando, mañana 25 de diciembre, que estamos en toque de queda mañana y estos días. Yo les animo, padres y madres de familia, vamos a hacer la tarea. Mire que cuando contamos de la palabra de Dios, cuando contamos de las maravillas de Dios, cuando le testificamos a nuestros hijos, estamos pasándole a la siguiente generación la enseñanza. Estamos transmitiéndole la fe como doctrina. Estamos inyectándole fe cuando le contamos, cuéntele hermano querido que usted andaba sin Dios. Yo no sabía ni orar, ni cantar, ni alabar a Dios, yo no sabía. El Señor me salvó, me perdonó. Todas esas cosas tenemos que contárselas a nuestros hijos. Que un día estábamos enfermos y el Señor nos sanó. Eso hay que contárselo a los niños. Y cuando le contamos eso, hermano, hacemos dos cosas muy importantes. Aseguramos que la generación venidera siga creyendo en Dios. Y hacemos el ejercicio de recordar la palabra de Dios, recordar los favores de Dios, y eso produce en nuestro corazón agradecimiento. Y eso aumenta e incrementa nuestra fe. Así que ese es el segundo punto. Testificar y contar de lo que sabemos, hablamos, dice la Biblia. Testificar y contarle a nuestros hijos que las maravillas de Dios. Enseñarle a nuestros hijos que la palabra de Dios. Qué bonito un padre de familia, un hombre cabeza de hogar, hermano, que allá se pare en la noche en su casa después de una jornada de trabajo, reúna a su esposa, a sus hijos, abra la Biblia y le diga, bueno, les voy a predicar la palabra de Dios, hijos y esposa. ¿Cierto? Abra la Biblia y les predique. O una madre soltera, cabeza de hogar, allá que se pare en casa en la noche antes de acostarse y abra las escrituras y diga, bueno, hoy vamos a memorizarnos, vamos a meditar en este salmo, en este pasaje de la Biblia, y vamos aprendiéndolo de memoria, y lo imprima o lo escriba y lo pegue por allá en la nevera donde todo el mundo lo vea y se pongan como tarea. Esta semana nos vamos a aprender este capítulo de la Biblia. Esas son las cosas que Dios quiere que hagamos. No podemos dejarle la tarea a los maestros de escuela dominical o solamente al pastor. Hermanos, en estos días llamaba a un hermano de la iglesia que es casado y le decía, hermanito, usted es cabeza de hogar allá. Dios lo puso en su hogar como cabeza. Usted es el sacerdote allá en su casa. Cada uno de ustedes es pastor en su casa, en ese pequeñito rebaño, esa esposa, esos hijos. ¿Cierto? Entonces, hermano cabeza de hogar o hermana, si pronto hay muchas damas que tienen sus hijos, ellas son madres solteras, cabeza de hogar, tomen las riendas en el asunto y vamos a contarle a nuestros hijos. Vamos a ocuparnos de transmitirle a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que ni ellos olviden ni nosotros olvidemos la palabra de Dios, las maravillas de Dios, lo grande que es el Señor Jesucristo. Contémosle a nuestros hijos de dónde nos sacó el Señor. Contémosle todo lo bueno que ha sido el Señor. Eso va a hacer que nuestros hijos se enamoren de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ya como último punto, recuerde que estamos hablando de 3 puntos, ¿cierto? Los 3 puntos son: no olvides, testifica y agradece. Vamos a hablar un poquito de agradecimiento. Una vez, hermano, uno haga el ejercicio de no olvidar, empieza a meditar. La Biblia habla mucho de meditar, de acordarse de las bondades de Dios, de las maravillas de Dios. Y entre más uno cuenta y publica, más se acuerda que Dios es bueno, poderoso y lo que ha hecho con nosotros. Cuando uno cuenta un testimonio, uno revive ese momento. Cuando uno cuenta un testimonio, uno vuelve a revivir y vuelve a quedar supremamente agradecido con Dios. Es como si viviera ese milagro nuevamente. Entonces, este último punto es de agradecer como tal. Pero si alguno de pronto dice, bueno, ¿y como de qué voy a agradecer?
Yo tengo una costumbre en mi hogar, en mi casa, mi esposa y mis hijos lo saben. Nosotros oramos todas las noches en familia. En la mañana nosotros oramos una oración individual. Cada uno ora, es como su vida privada con Dios, lo que quieran orar, el tiempo que quieran, cada uno en un lugar aparte. En la mañana, pero en la noche tenemos la costumbre desde que me casé. Tenemos la costumbre, aún antes de tener los hijos, lo hacía con mi esposa. Nos reunimos y hacemos un culto, digamos, y adoramos y damos gracias y hacemos tantas cosas en familia, la oración. Pero hay algo que sin proponérmelo se volvió parte del culto en mi casa en las noches, todas las noches. Es más, algunas noches he salido de una vigilia y así sea una oración muy corta en familia. Bueno, familia, vamos de una vigilia de orar toda la noche. Antes de acostarnos, familia, hagamos una oración para acostarnos. Ya como que me gusta, me parece bonito. Y aún mis hijos, si algún día pronto se nos va a olvidar mis hijos, papi, no hemos orado, no hemos hecho el devocional. Pero ¿qué quería decirles? Que sin proponérmelo, hay algo que hacemos todas las noches y se nos volvió ya es una de esas costumbres que debiéramos tener todos, que ya no se nos va a arrancar de nuestro hogar. Y es que todas las noches de la vida hacemos en ese devocional una oración de acción de gracias. Todas las noches en mi hogar damos gracias a Dios. Es decir, cantamos al Señor, lo alabamos, lo adoramos, oramos por nuestras peticiones y oramos por todos ustedes, hermanos. Todas las noches oramos por la iglesia. A veces oramos por alguno en particular que de pronto me entero que tiene alguna necesidad especial. Pero todas las noches hay un punto en ese devocional en mi casa, en ese culto a Dios, es la oración de acción de gracias. Y yo le digo a mi hijo, David, haga hoy la oración de acción de gracias. Cielo, haga la oración de acción de gracias. Y sabe que me gusta una cosa. Esa oración de acción de gracias, queridos hermanos, apreciados hermanos, debiera ser la oración más larga que la oración de las peticiones. No sé si se han dado cuenta, constantemente lo he dicho, que cuando hay necesidad, hay calamidad, hay pruebas, hay momentos duros, la gente busca a Dios en oración y eso está bien, así está bien. Y nos reunimos a veces cuando nos podíamos reunir a ayunar, nos reuníamos y está bien y vamos a seguirlo haciendo. Pero ¿qué quiero decir? Que cuando se trata de peticiones, las oraciones se vuelven largas, extensas. Y sacamos hasta mediodía para ir a ayunar porque tengo un problema, porque tengo una enfermedad, porque mi hijo tiene un peligro, porque van a operar a fulano de tal. Y nos reuníamos a ayunar mediodía por esa petición. Y repito, está bien. Pero yo quiero hacer un énfasis hoy porque hoy es un culto de acción de gracias. En esos devocionales que hacemos en casa, ahora que estamos haciendo... Gracias a Dios por todo, gracias a Dios por esta pandemia, en el sentido de que nos ha abierto nuevas oportunidades en casa. Ahora que estamos haciendo culto en casa, antes hacíamos un culto acá todos juntos y gloria a Dios, pero ahora estamos haciendo 50 cultos en 50 hogares, o por lo menos eso espero, eso sueño, con que cada hogar, cada familia y IPU Palmera esté haciendo un culto en su casa. Alguien escribió por ahí, ahora no va a haber culto. Yo decía entre mí, al contrario, ahora va a haber más culto. Antes había un culto, ahora hay 50 cultos. Yo creo que el diablo está sorprendido, ¿cierto? Antes hacíamos un culto, ahora hay 50 cultos solamente aquí. Imagínense la cantidad de cultos que hay en el mundo. Gloria a Dios por eso, amén. No hay excusa ahora para no hacerle culto a Dios. Entonces, ¿qué les quería decir? Que en ese devocional que hagamos, y les decía en mi casa que cuando es la oración de acción de gracias me encanta, me fascina. Yo le digo, por ejemplo, a mi hijo David, diríjanos la oración y empieza mi hijo, claro, él aprendió. Él nos oía a nosotros hacer la oración de acción de gracias. Me escuchó por meses y por años. Él tiene 11 años ya casi. Y yo lo escucho y sabe que yo medito y disfruto la oración. Él empieza a dar gracias. Señor, gracias por mi papá y mi mamá. Señor, gracias porque hoy tuvimos comida. Señor, gracias por la casa donde vivimos. Y pagamos arriendo, pero les enseñé que gracias a Dios por la casa, igual la disfrutamos como si fuera nuestra. Señor, gracias por la ropa. Señor, gracias. Tenemos una perrita que es del Señor, gracias por la perra que se llama Laila. Gracias, Señor, por Laila. Señor, gracias por la comida de la perra. Señor, gracias por la casita de la perra. Señor, y el hermano empieza a dar gracias por el televisor, pero lo hace en serio, o sea, no lo hace en juego. Hemos encontrado
hemos encontrado 10,000 motivos para darle gracias a Dios. Hoy mi hija me decía, papi, estoy contenta, este clima que amaneció hoy 24 de diciembre, estamos encerrados, pero siento como si estuviera como en Chinacota, me decía mi hija. Gracias a Dios por este clima tan rico, papi. Y se está desarrollando como esa actitud de agradecimiento, que es como lo contrario de vivir con una actitud de queja, de estrés, quejándose todo el día. Entonces, hermano, la oración de acción de gracias. El momento de acción de gracias no debiera ser un momento tan corto, no debiera ser un momento de unos segundos o de un minuto. ¿Por qué? Porque la oración de gracias tiene que ver con las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Me pregunto, ¿qué tantas cosas ha hecho Dios con usted, con su familia, con su vida? Yo supongo que Dios, al igual que conmigo, Dios ha hecho muchas, pero muchas cosas buenas. Por eso, hermano, ese momento de acción de gracias en los cultos allá en cada familia debe ser un momento amplio, un momento donde permitamos que el Señor se mueva. Ojalá después de que le demos gracias al Señor orando, le cantemos una canción al Señor de agradecimiento. Le reconozcamos todos, mire, a todos los seres de este mundo, incluido a Dios, que es el ser soberano. A todos nos gusta que nos den las gracias. A todos, no hay una persona que diga, a mí no me gusta que me den gracias. A todos nos gustan. A Dios también le gusta que nosotros seamos agradecidos, no podemos ser ingratos. Entonces, si alguno dice, pero ¿de qué le voy a dar gracias a Dios? Sabe que hay un salmo que hace muchos años, en la iglesia donde era pastor antes, me acuerdo que este salmo, el salmo número 103, es uno de los salmos que, bueno, la palabra de Dios toda es muy linda, pero es que este salmo es muy pedagógico, es muy hermoso, el Salmo 103. Es más, le pondría una tarea, aprovechando estos días de toque de queda, aprovechando la cuarentena, aprovechando los espacios. ¿Por qué no hace algo antes que se acabe este 2020? Se aprende de memoria este Salmo 103, se memoriza este Salmo 103. ¿Por qué me gusta? Porque en este salmo el salmista nos enumera una serie de motivos y razones y argumentos para darle gracias a Dios. Como si alguien dice, bueno, pero ¿de qué le voy a dar gracias a Dios? Ya no encuentro qué más decirle. Leas el Salmo 103 y el Salmo 103 le va a inspirar a ser agradecido con Dios, le va a enumerar motivos para ser agradecido. Es más, vamos a leer el Salmo 103. Escuche cómo dice Salmo 103, verso 1 en adelante. Dice el 1. Bendice, así mismo el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuche, no olvides. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano que me escucha, adolescente, niño, hermana, escuche esta palabra de Dios. Su alma, todo su ser, con lo más sincero de su alma. Debe usted y debemos bendecir a Dios. Y la recomendación bíblica es: no olvide, no se olvide de ninguno de sus beneficios. Por eso, cuando hacemos la oración de acción de gracias en mi casa, me deleito, me alegra el corazón. Cuando escucho a mis hijos dar gracias, hermano, porque ellos dan gracias por unos detalles que a veces, les confieso, ni yo mismo doy gracias. Gracias por el celular. Gracias por el televisor. Gracias porque hoy nos comimos un pollo muy rico. Gracias por unos detalles, hermano. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no olvides. ¿Se acuerda cómo empecé predicando? Como Dios le dijo a Israel. Dios le dijo a Israel: Israel, no me olvides. Quien no recuerda, escúchenme, quien no da gracias, se olvida de los beneficios. Quien no recuerda se vuelve en un ingrato, en una persona ingrata.
Seguramente usted ha oído o usted ha dicho, oiga, esa persona tan ingrata, tanto que lo ayudé y ve, se olvidó ni una llamadita. Por estos días las mamás se ponen sentimentales porque algunos hijos ingratos no las llaman, no les escriben. Hermanos, tenemos que ser un pueblo agradecido. Vamos a ser una iglesia agradecida. Escúcheme, familias, vamos a ser unas familias agradecidas. Cada miembro de nuestra familia tiene que aprender a decir gracias a la gente y a Dios, por supuesto. Sus hijos, hermano y hermana, que sus hijos sean personas agradecidas con los demás y agradecidas con Dios. Recuerde la oración de acción de gracias. Hoy es un culto de acción de gracias. Pero no vamos a dar gracias hoy solamente porque hoy es el culto de acción de gracias. Esa oración de acción de gracias debe ser todos los días de mi vida. No olvides ninguno de sus beneficios. No se olvide del día que el Señor le ayudó, que le sanó, que le guardó de todo. Sigamos leyendo cómo el salmista nos enumera la lista por qué dar gracias. Versículo número 3 dice, Él, refiriéndose a Dios, es quien perdona todas tus iniquidades. Oiga, Dios me perdonó todos mis pecados. Y les confieso algo. Y después de bautizarme, también he pecado alguna vez. También le he fallado a Dios. Y le digo que me volvió a perdonar, me lavó con su sangre, me limpió, me perdonó, me ayudó. Y seguramente usted que me escucha también, Dios le perdonó. No solamente cuando usted se bautizó y el Señor lo salvó, sino después. Tal vez también pecó algún día y Dios le perdonó otra vez. ¿Cómo no darle gracias a Dios cada noche? Gracias, Señor, por haberme perdonado todos mis pecados. Para no olvidarme de dónde me sacó el Señor. Para no olvidarme que yo iba para el infierno, que yo era pecador, que yo no tenía esperanza, pero Él me perdonó, me lavó con su sangre. Claro, pero si yo no le doy gracias al Señor porque me perdonó mis pecados, me voy a volver ingrato. No voy a apreciar la salvación. Me voy a volver arrogante con Dios, solamente a exigirle, dame y dame más dinero y dame más dinero y dame aquello y dame lo otro. Pero mire qué enseñanza tan linda el Salmo 103. Por eso no lo vamos a aprender de memoria todos. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Sigue diciendo ahí en el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Oiga, el Señor a cuánto nos ha sanado. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? Y mírenos, aquí estamos en pie. Dios nos ha levantado. Dios nos ha restaurado la salud. Dios nos ha sanado. Hay que darle las gracias al Señor todos los días. Cada día, hermano, cuando estamos haciendo esa oración de acción de gracias en casa, tenemos que decirle gracias, Señor, por la salud. Mire, si tenemos salud, es porque Dios nos guarda o porque nos ha sanado o porque nos guarda porque enfermedades hay muchas que nos pudieran dar, pero el Señor nos guarda y si nos enfermamos nos ha restaurado la salud. Entonces hay motivos de sobra para darle gracias. Dice el versículo número 4 de este salmo. Verso 4 dice, Él, el que rescata del hoyo tu vida. Oiga, Dios, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir este versículo? Que prácticamente el hoyo es el hueco que cavan en el cementerio para bajar el ataúd. Cuando usted ha ido al cementerio, usted ha visto que abren un hueco y bajan el muerto. ¿Qué quiere decir este versículo? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo ya iba bajando para eso. Ese día tenía que morir. Pero ¿qué pasó? El Señor le guardó la vida. ¿A cuántos de ustedes que me escuchan hoy pudieran decir, Dios rescató del hoyo mi vida? ¿Cuántos pudieran decir, yo tenía que haber muerto un día que casi me atropella un carro? Un día en la moto casi me lleva un camión. Un día casi me voy por un abismo. Un día casi me ahogo en un río. Un día casi una bala perdida me alcanza. Un día, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde, Él
es el que rescata del hoyo tu vida. Si no fuese por el Señor, yo ya estaría muerto hace rato. Y seguro ustedes, algunos de ustedes también, pero el Señor nos guardó la vida el día que nos iban a matar, el día del accidente, el día que casi nos ahogamos, el día que nos estrellamos, el día que iba a pasar algo. En muchas horas, en algunas ocasiones yo me he dado cuenta literalmente cómo Dios guardó mi vida. Yo me he dado cuenta cómo un día mataron a los que iban adelante de mí en un carro. Iban 1, 2, 3, 4 personas y a todos los hirieron y mataron a 2 y a mí ningún tiro. Iba en un vehículo de noche y unos motorizados alcanzaron el vehículo y empezaron a disparar al carro. Andando la moto en el carro y el primero que mataron fue al conductor y al del otro lado también ese señor tal vez se murió, todos heridos, hermano, ensangrentados, gritando, el otro muerto, el conductor muerto y el carro siguió andando con el chofer muerto. Yo tuve que esperar hasta cuando el carro se estrelló y yo me acuerdo, hermano, cuando vi ese, es como si Dios me hubiera puesto en cámara lenta ese momento. Yo veía cuando los motorizados le disparaban el carro, veía de la punta del arma salía como un fuego. Y yo lo único que hice fue así, yo iba atrás del conductor. Yo dije, Señor, guárdame. Y yo sentí como que el Señor me metió en una caja blindada, hermano. Yo veía todo, pero yo me sentía guardado. Y el carro se estrelló y salí de ahí hablando en lenguas, gozoso, feliz, lleno de Dios, hermano. Porque vi que el Señor me guardó, eso fue un milagro. El carro quedó todo lleno de disparos por todas partes. Quedaron muertos, hermano, y Dios me guardó a mí. Entonces, esa es una de las muchas veces. Seguramente a usted también le ha guardado el Señor. ¿Cómo yo me voy a acostar? ¿Cómo yo voy a hacer un culto en mi casa, hermano? ¿Usted cómo se le ocurre que yo voy a hacer un culto y yo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar que el Señor guardó mi vida? Esa es una, pero me lo ha guardado muchas veces. Por eso yo tengo que decirle, Señor, gracias. Por eso yo le digo, Señor, mi vida es tuya. Yo le debo mi vida a Él porque Él me compró, porque Él me salvó, porque me guardó después de haberme salvado, me ha guardado tantas veces. Yo le debo como 10 vidas a Dios, toda mi vida no alcanza para pagarle, pero sí puedo hacer algo, darle gracias, reconocerle, y usted también. Dice ahí mismo en el versículo número 4, vea cómo dice de hermoso, el que te corona de favores y misericordias. Le digo qué quiere decir. Yo no sé si usted tiene a su alrededor alguna persona, esas personas lindas, hermano, que Dios coloca alrededor de uno. De esas personas, hermano, esas personitas tan especiales que Dios coloca cerca de la vida de uno que casi nunca le dicen que no. Cada que usted necesita un favor, usted dice, esa persona me va a hacer un favor. Cuando usted ha necesitado dinero, esa persona le ha prestado, aunque a usted le quede mal, le presta, le tiene paciencia. Esa persona que le ayuda, que le tiene mucha paciencia, que le tiene amor, aprecio, cariño, que le da una manita una vez y 2 veces y no se cansa de ayudarnos. Hermano, esa personita o esa personota tan especial, aparte de los que Dios ha puesto acá, es Dios. Eso es lo que quiere decir este texto. El que te corona de favores y misericordia, es decir, el que nos hace todos los favores que necesitemos. Nos corona de bienes, de amor, de cariño, con su ternura. Nos hace muchos, pero muchos favores y misericordia, es decir, nos hace favores que aún ni merecemos. Porque es cierto que alguna persona ya no nos hace un favor porque le quedamos mal y uno dice, pues bueno, me la merezco porque yo le quedé mal. Pues le digo, ¿qué hace Dios? Le quedamos alguna vez más y Él nos hace favores y misericordia. No me merezco un favor de Dios a veces, pero Él dice, tranquilo, con mi gracia, con mi amor le voy a hacer ese favor. Nos da aún lo que no merecemos. Hermano, ¿cómo no darle gracias a Dios? Dice el versículo número 5 del Salmo 103. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese pedacito, el que sacia de bien tu boca, lo que quiere decir es el que te bendice en abundancia, el que sacia tu boca, el que te da el alimento, el que te da bendiciones. Aun cuando uno dice, bueno, hoy no hay nada, Dios se inventa algo. Dios hace un milagro, Dios manda a alguien, Dios abre puertas. Hermanos, Dios es muy bueno. Dios es hermoso, Él nos restaura, nos renueva. Amén. Él nos da nuevas fuerzas, Él nos da nuevas oportunidades. Él nos ayuda, hermanos queridos.
Así que estamos en deuda con Dios. Con razón termina el Salmo diciendo de la siguiente manera. Mire cómo termina el Salmo. Vamos a saltarnos al versículo 20, 21 y 22. Vea, el salmista anima a que alaben y agradezcan a Dios, pero mire cómo termina diciendo el verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Luego el versículo 21 dice, luego él ahora se viene para acá y dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y luego dice en el versículo 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que, hermanos, lo menos que podemos hacer es agradecer a Dios, alabarlo a Él, reconocerle sus favores, su misericordia, su amor, sus milagros, sus bondades, sus amores, la paciencia que nos ha tenido, hermanos. Dios no nos ha echado. Le hemos quedado mal y nos perdona, y aparte de eso nos anima, ¿cierto? ¿Qué necesita Dios de mí? Nada, pero más sin embargo me busca y me da amor igual a usted y le bendice y le sana y le abre puertas. Así que yo le invito en esta noche, vamos a terminar el culto. Yo voy a parar la predicación acá, vamos a hacer una oración. Pero yo quiero que ahorita que termine la transmisión, ustedes allá en casa, hermanos queridos, alaben a Dios. Que ustedes allá en casa, si quieren tomarse de las manos, como lo quieran hacer, cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración, y luego que termine la oración y cortemos la transmisión, usted se quede en su casa alabando a Dios. Cántele algo de acción de gracias. Gracias, Cristo bendito. Estamos muy agradecidos. Hoy hay agradecimiento. No podemos ser ingratos. No nos podemos olvidar. Hoy es una fecha para recordar las bondades de Dios. Así que vamos a darle gracias, vamos a hacer esta oración y ustedes se van a quedar en casa ya en un devocional hermoso. Permita que el Espíritu Santo se mueva, permita que el Espíritu Santo le toque, permita que la presencia de Dios se haga real y dele gracias y deleites en el Señor. Soberano Señor Jesús. Oh Señor, en esta día, en esta tarde, noche, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tus favores. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Aunque nosotros te hemos fallado, aunque nosotros no hemos dado tal vez lo mejor de nosotros, tú sí nos has dado lo mejor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has traído. Mucha gente en este año perdió la vida, pero tú nos guardaste la vida. Gracias por la salvación, por el Espíritu Santo, por la salud, por la vida. Gracias por pertenecer a tu amada iglesia, por formar parte de esta hermosa familia. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Te agradecemos, te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Y no nos vamos a olvidar de ti, Señor. No podemos olvidarnos. No somos capaces de olvidarnos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir allá en casa con el Señor, agradeciéndole. Y le invito para que le adore con el alma. Aleluya. Dios les bendiga.